Vamos a identificar que hay una respuesta, hay una solución. Les doy el spoiler de una vez: Cristo Jesús. Amén. Jesucristo, como lo cantábamos. Él es la respuesta, iglesia. Y esta canción que les quiero compartir se llama Quizás Hoy. Habla de un padre donde su hijo se va y empieza el padre a tener una serie de situaciones personales y cuenta un poquito la historia. No sé si de pronto usted alguna vez la ha escuchado, de Ricardo Rodríguez. Solo quiero que regreses otra vez. Regresa, hijo, a la casa de tu padre. Tu padre espera por ti. Quizás este mensaje sea para alguien que llegó por primera vez a este lugar, o quizás llevas años congregándote y estás lejos del Padre. Hoy es día de restauración en la casa. Hoy es día de renovación. Hoy es día, iglesia, de reconciliación. Génesis capítulo 3. Vamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Leamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. En esta versión titula El hombre y la mujer pecan. Hay alguien acá que no sea hombre o mujer. Acá quedamos todos completicos. Dice la palabra del Señor, como lo vamos a ver ahorita, que por esta decisión las consecuencias nos alcanzaron a nosotros también. Versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día esa serpiente le dijo a la mujer, le preguntó. Y más que es una pregunta, hay preguntas que son informativas para adquirir información. Esta pregunta de entrada era un cuestionamiento. Estaba poniendo en duda esta declaración que Dios había hecho para Adán y para Eva antes. Y esta serpiente dice, ¿de veras Dios? Solamente en esa primera parte está diciendo de alguna manera que Dios es mentiroso. De veras, veras es la palabra de verdad, es raíz de verdad. Está siendo Dios mentiroso en la pregunta de entrada. Dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto del huerto? Les dijo que no deben comer del fruto, de ninguno de los frutos, de ninguno de los frutos de los árboles del huerto. Solo había un fruto prohibido, y él dice, de ninguno de los frutos. Esta serpiente es un cuestionamiento que empieza a distorsionar la verdad dicha por Dios. Versículo 2 dice, Eva, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto. Es solo del fruto del huerto que no podemos comer. De aquel fruto Dios nos dijo que no se nos permite comer, no debemos comerlo, y eso era verdad, eso fue lo que el Señor les dijo. Pero empieza la religiosidad. Había una obediencia que cumplir, que era no comer de ese fruto, pero ahora empieza la religiosidad, donde no solo era no comerlo, sino que Eva dice, no debemos ni siquiera tocarlo. Y es verdad que al tocarlo ya estamos más cerca de comerlo, pero Dios no había dicho que no lo podían tocar. Entonces, en el versículo 4 dice, la serpiente, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán ustedes, Adán y Eva, como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida por la mentira y dejó de creer a la verdad.
Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. El libro de Proverbios dice que el pan comido a escondidas es más delicioso, porque al hombre le atrae lo prohibido, y lo prohibido, desafortunadamente, preciosa iglesia, son las cosas que muchas veces nos van a alejar de la comunión con Dios. Versículo 7: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza. Ellos estaban plácidamente en el jardín de Edén, puestos por la gracia de Dios, y cuando deciden comer del único fruto que no debieron comer, tenían todo un huerto. Métase a un bosque, iglesia. Métase a un bosque y mire la inmensidad de los árboles, la variedad de los árboles, cada uno con su respectivo fruto, pero nosotros siempre queremos ir a comer, a montarnos al palo de mango que no nos permitió el Señor, o al calo, o al árbol de, no sé, de guayaba, ya no sé hasta qué le guste, porque no fue una manzana, fue un fruto. La situación aquí no es qué fruto fue, la situación es qué sucedió en el corazón del hombre que le trajo consecuencias eternas a Adán y a Eva, y que a nosotros hoy en día nos sigue trayendo consecuencias, porque sencillamente toda decisión trae una consecuencia. Decisiones buenas traen consecuencias buenas, decisiones malas traen consecuencias malas. A veces decisiones grandes traen consecuencias pequeñas, pero a veces decisiones pequeñitas traen grandes consecuencias. Acción y efecto. Acción y efecto. Versículo 8: cuando soplaba la brisa fresca. Ese primer versículo da la impresión de que van a hablar de algo bien agradable. Cuando soplaba la brisa fresca. Muchos poemas comienzan de esa manera. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa, que estaban acostumbrados a escuchar la voz de Dios, oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, porque la comunión de Dios era que Él quería habitar en medio de ellos. Ese es su plan. No era su plan, es su plan. Pero cuando oyeron a Dios, dice la palabra del Señor en la parte B del versículo 8, se escondieron entre los árboles. Aquellos árboles que eran para bendición de ellos, ahora ellos los estaban buscando no como alimento, sino como refugio. Refugio que era en Dios. Refugio que estaba en el lugar en donde Dios nos había puesto. Dios nos pone en lugares de refugio, en lugares bajo su cuidado, bajo su protección. Pero el ser humano intenta salirse de la mirada de Dios, pero no porque no quiera ser guardado por la mirada de Dios, porque nos gusta que Dios nos cuide. Por eso le pedimos a Dios, y hasta las personas que hacen el mal constantemente y quitan la vida y salen a robar, constantemente se encomiendan a Dios. Nos gusta que Dios nos cuide, pero no nos gusta que Dios nos diga por dónde caminar. No nos gusta que el Señor nos dé órdenes, nos instruya. No nos gusta ser obedientes a Dios, porque yo quiero hacer lo que yo decida, y si es comer el fruto prohibido, pues me lo como. Y es la condición del hombre donde su orgullo, su independencia mal entendida, lo pone en aprietos, lo pone en problemas. Versículo 9: entonces el Señor Dios llamó al hombre. Dios ya sabía lo que había pasado. Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Sin embargo, Él dice, ¿dónde estás? Pero no es un ¿dónde estás? Como que es que el Señor llegó y de verdad se me escondieron estos muchachos. De verdad que no los veo. Dios mío, Dios no los vería. Realmente Dios le está diciendo, haciendo una pregunta al hombre, no de su condición física, de que estoy detrás de un arbusto escondido ahí. Cuando yo predicaba así, que me daba tanto susto las primeras veces, y todavía, y Juliana ahorita me preguntó, ¿y es que a usted todavía le da susto? Y yo, ay, hoy tengo más susto que antes, porque el susto nos lleva a escondernos, nos atemoriza. Pero Dios no le está diciendo dónde estás, como si no hubiera subido, sino que está llevando al hombre a reflexionar. ¿Dónde estuvo
¿Y a qué condición ahora ha llegado? Una condición que por desobediencia le trajo temor. Por desobediencia ahora no se trepa a los árboles a comer, sino que ahora se esconde detrás de los árboles a ver si un fruto le protege la vida, a ver si un fruto le quita la vergüenza. ¿Y usted sabe con qué se protegieron ellos para cubrirse de la vergüenza del Señor? ¿Con qué hicieron su vestido? Hojas de higuera. Se distorsiona desde el principio lo que Dios había establecido. Dios había hecho todo bueno en gran manera. Puso al hombre en Edén para que fuera autoridad y manejara este lugar bajo su cobertura. Pero como nos gusta mandar, pero que no nos mande. Como me gusta ser el líder de la iglesia, y que todo el mundo se me sujete, pero no me gusta sujetarme al pastor, porque qué señor tan cansón. Y el hombre siempre ha tenido ese conflicto, de querer brillar, querer estar encima. Satanás, que es la serpiente antigua, fue derribado del cielo porque quiso estar en un lugar que no le correspondía, a pesar de que tenía un lugar de honra también en el cielo. Ustedes saben la descripción que se da de él antes de su caída. Pero él dijo, no, yo quiero poner mi trono allá al lado del trono de Dios. No pudo. Entonces se le acerca a Eva, y tienta a Eva. ¿Quién tentó a Adán? No fue Satanás. La que le ofreció el fruto fue Eva. Obviamente el origen de la tentación es el padre de mentira, que es Satanás, pero quien realmente le entregó el fruto a Adán fue Eva. Entonces Eva pasó de ser tentada a ser ahora tentadora también. Porque cuando hay desobediencia a Dios, se empiezan a distorsionar las cosas que Dios estableció y empezamos a funcionar y a tomar lugares. Por eso Dios nos dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Porque empezamos a tomar posiciones, empezamos a tomar, ¿qué palabra uso acá? Como actitudes y decisiones. Tomamos una posición que no nos corresponde. Porque al caer de una posición, inevitablemente tenemos que caer a otra posición. Tú estás soltero, ahora te firmas allí el papel, el documento, delante del notario, delante de Dios. Ahora saliste de una posición de soltero, ahora eres casado. Y es que me quiero salir de casado. Pues ya no vas a pasar a ser soltero. Eres separado, pues eres divorciado. Una posición siempre te va a definir. Ellos estaban bajo la autoridad de Dios y era una autoridad puesta por Dios porque habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a ver 7 preguntas. Espero terminar antes de las 4 de la tarde. 7 preguntas y voy a avanzarlo muy rápido. Pero lo particular de estas 7 preguntas es que vamos a hablar con el número 4. Vamos a estar viendo 4 por todas partes, porque fueron 4 las relaciones que se rompieron con una sola decisión. Una decisión pequeña trajo un montón de consecuencias. ¿Cómo se llama el mensaje, iglesia? Restaurando relaciones. Restaurando relaciones. El hombre, desde su creación por parte de Dios en el huerto del Edén, disfrutó de la relación con Dios y por ende de todos los beneficios que esa hermosa relación que empezó en Dios ofrecía para su vida, para Adán y para Eva. Sin embargo, como sabemos desde la historia bíblica, Adán y Eva deciden tomar la vida a su manera, por su propio orgullo, situación que les generó unas consecuencias. Esa desobediencia en la que ellos incurrieron dio incluso más mérito Eva a la verdad distorsionada de la serpiente que a la verdad única e inamovible de Dios.
Ahí comenzó el problema. Cuando creemos más a Dios, cuando creemos más a los hombres, cuando creemos más a las filosofías, cuando creemos más a las ideologías, cuando creemos más a la moda, que a lo que Dios establece en su palabra. Cuando creemos más a lo que se hace común, así viole lo que es normal, se empieza a evidenciar que el hombre se aleja de Dios. Y como toda acción tiene consecuencia, se ven las consecuencias en el hombre, en la vida, en la sociedad. Hubo una relación de obediencia a Satanás, a su cuestionamiento. En cambio, con la comunión que había con Dios, como lo hablamos, esa relación se rompe, y la bendición que Dios había entregado desde la creación a esa autoridad que Dios había puesto sobre la creación, pero debajo de él, esa relación se rompe. Entonces, vamos a ver la primera pregunta. Vamos a ver la primera pregunta, pero vamos a orar al Señor. Levanta ahí tus manos. Padre del cielo, gracias en esta mañana. Bendecimos, Señor, tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor. Queremos honrar tu palabra, queremos ser sensibles a tu voz. Señor, que sea tu palabra la que se exprese en este lugar. Muero, Señor, muero a mí mismo, a mis pensamientos, a mis perspectivas, Señor. Muero a lo que quiero, para que seas tú haciendo lo que quieres hacer en cada uno de nosotros en este lugar. Cristo Jesús, gracias porque tú eres el pan de vida y hoy nos alimentamos de ese pan. Y gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres quien nos revela todas las cosas. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que alumbres nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, que quites todo estorbo racional de nuestra mente, que quites todo estorbo emocional de nuestro corazón. Y que tu Espíritu Santo de Dios pueda sacar de este lugar, en esta mañana, mentes renovadas, corazones transformados, vidas que den testimonio de que te sirven y viven para ti. Gracias, gracias Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia, la primera pregunta: ¿cuáles son las 4 relaciones rotas del hombre en la caída del huerto del Edén? ¿Cuáles son las 4 relaciones? De pronto alguien alguna vez ha escuchado de esas 4 relaciones. La comunión, ¿ya lo oí? La comunión. Listo. Esa es una. ¿Alguien más mientras David piensa las La obediencia. La obediencia, bueno, estamos hablando de comunión, estamos hablando de obediencia. Bueno, las relaciones van encaminadas hacia 2 sentidos. Para que haya relación de profesor y estudiante, tiene que haber 2 puntos. Para que haya relación de pastor y discípulos, tiene que haber 2 puntos: el pastor, los discípulos, el profesor, el estudiante. Eso es una relación. Sin embargo, vamos a ver que las 4 relaciones que se rompen por una sola decisión fueron las siguientes. La comunión se rompió, pero no era en sí una relación. La obediencia o la desobediencia fue una actitud del corazón que llevó al hombre a cometer otro tipo de situaciones, que trajo consecuencias. Pero la primera relación que se rompe con la desobediencia de Adán y de Eva, y nótese Adán por delante, porque Adán era el responsable, era la cabeza. La primera relación que se rompió fue la relación con Dios. Es más, no debo ni hacer así, debo hacer así, porque dice la palabra de Dios que Él estaba con ellos, que caminaba entre ellos. El pecado separó al hombre de la comunión íntima con Dios. La segunda relación es la relación del hombre consigo mismo. El hombre perdió la armonía interior, comenzó a experimentar culpa, miedo, vergüenza, conflicto interno, además de perder su identidad original. La tercera relación
es la relación con los demás. Las relaciones humanas se vieron afectadas por el pecado, introduciendo conflicto, división y dificultad en la interacción. Por eso es que cuando a Adán le cuestionan por qué comió el fruto, él dice: esa mujer que tú me diste, todo el mundo es culpable menos él. Hasta Dios fue culpable, porque si usted fue el que me dio a esa mujer. ¿Se les parece a la sociedad actual, donde todo el mundo tiene la culpa menos nosotros? La cuarta es la relación con la creación. El dominio y el cuidado de la creación que Dios le había encomendado al hombre se vio perturbado ahora por el pecado. Y ahora ambos mutuamente parecen en un conflicto, donde el hombre daña y daña y daña y destroza la naturaleza para adquirir riqueza y adquirir posición. Pero la naturaleza, a su vez, también por su situación caída, genera desastres, y el hombre le sigue sumando para que el desastre sea más grande, sea mayor. Y vemos situaciones de catástrofes naturales. ¿A quién afectan? Al hombre. ¿A quién afectan? A los animalitos que también tenían que estar bajo el cuidado del hombre. ¿A quién afectan? A la misma naturaleza que tenía que estar bajo el cuidado suyo y mío. Una decisión, una mala conversación. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ay, Dios mío, apenas está la introducción. Y pastor, ¿a qué hora le entrego? A las 4. 11:30, ¿no? A las 4, no, ya a las 12 almuerzo. Bueno, en resumen, vemos que las 4 relaciones fundamentales están rotas y necesitan ser restauradas. Y esa restauración está en Cristo. Pero bueno, la segunda pregunta es, vamos a ver qué sucede con el 4 bíblicamente. El 4 en la Biblia a menudo se asocia con la creación y con la totalidad. Algunas de las representaciones del número 4 en la Biblia son los 4 puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente. Me referencio según yo, ¿cierto? Pero no sé para dónde queda el papel. ¿Dónde está el norte? Listo. Otro de los 4 que vemos en la palabra del Señor y en nuestra naturaleza es la tierra, el aire, el fuego y el agua. También en Génesis 2:10 vemos los 4 ríos del Edén. En Apocalipsis 6 vemos los 4 jinetes de Apocalipsis. En Daniel 7 vemos las 4 bestias en el libro de Daniel. Y en Apocalipsis 4, se me pasó, vemos también los 4 seres vivientes. En general, el número 4, iglesia, simboliza la totalidad, la perfección y la creación. ¿Qué dijo Dios cuando terminó la creación? Todo era bueno. Todo es bueno y en gran manera. Representa la plenitud y la integridad de la obra de Dios. Tercera pregunta: ¿cuándo se restaurarán las 4 relaciones que se quebraron por la caída del hombre? Según la Biblia, la restauración completa de las 4 relaciones rotas por la caída del hombre se llevará cuando Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, regrese y establezca su reino. Este comienzo con la reconciliación individual con Dios es una decisión personal a través de la fe en Cristo Jesús, el intermediario, culminará con la restauración final de la creación. Es decir, para la creación también hay promesa. Aunque no sabemos el momento exacto, la Biblia sí nos asegura que Dios está obrando para sanar, para restaurar todas las cosas, llevarlas a su estado original, a tal punto que Él las va a renovar. Dice la palabra del Señor que va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Nuestra responsabilidad entonces, iglesia, es confiar en Dios, participar en la obra de reconciliación que se acerca a través de Cristo Jesús para nuestras vidas, y de esa manera también se va a dar con toda la creación en general. La cuarta pregunta: ¿cuáles son los versículos bíblicos que evidencian el rompimiento de las 4 relaciones del hombre? Los vamos a encontrar en Génesis, el capítulo que leímos. El primero, el de la relación con Dios, lo vemos en Génesis 3, del 8 al 10. Dice que oyeron la voz de Jehová, ya lo leímos. Dios se paseaba por el huerto, pregunta por ellos, pero ellos se escondieron. Un lugar de descanso pasó a ser un lugar de tormento y de miedo. ¿Qué maldición se generó con ese rompimiento en la relación con Dios? Al perderse el temor por respeto a Dios,
Se pierde el temor por respeto a Dios. Cuando perdieron el temor por respeto a Dios, ahora se genera un temor por miedo a Dios. Nosotros debemos temer a Dios, pero en una condición de respeto a nuestro Creador, a nuestro Dios, también a nuestro Padre. Pero ahora, la condición del hombre que desobedece, tiene un temor de miedo, un miedo que lo lleva a esconderse de Dios. Hay personas, según mi forma de ver, que no se acercan a Dios por orgullo, pero muchos otros no se acercan a Dios porque le tienen miedo. Unos se creen más que Dios y otros se creen que Dios no quiere poner su mirada en ellos. Sin embargo, Dios sigue abierto a todos aquellos que se quieran acercar a través de Cristo Jesús. La segunda relación que se rompió, que vemos en Génesis, es la que se rompe consigo mismo. Dice que en Génesis 3:7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales para cubrir su vergüenza. Su vergüenza no era la creación de Dios, que lo hizo bueno todo, sino que su vergüenza era el corazón desobediente. Ahí no había cómo cubrirlo. Entonces Adán le respondió a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, entonces me escondí. ¿Qué maldición se generó? Se generó vergüenza ante Dios. Perdieron su identidad inicial, su identidad original. Perdieron la posición que Dios les había dado en un principio. Es una consecuencia irónica, iglesia. Es una ironía. Porque ellos, queriendo ser como Dios, después de que ya eran a imagen y semejanza de Dios, perdieron la identidad. Perdieron, de alguna manera, la imagen y semejanza de Dios fue distorsionada. La tercera relación, como lo hablamos, es con los demás. Génesis 3:12 nos dice que el hombre respondió, como les dije ahorita, la mujer que tú me diste, no era así, la mujer que tú me diste. Empiezan las acusaciones, los conflictos con los demás. Esa mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Yo me imagino a Eva como agarra a Adán, permiso David, agarró a Adán así según leo, que tú me diste, me dio, agarró del árbol de vida y me dio. Ahí no va embutiéndole a la fuerza a Adán el fruto. Pues así es como se lee, ¿cierto? Me dio del árbol y yo comí. Me están acá percosando, yo que agarro la hoja y trago. No fue así. No fue así. Y mucha gente le mete la culpa a Dios de sus malas decisiones. Si Dios existiera, pero tus decisiones no te están ayudando en tu vida. Si Dios existiera, mi familia no estuviera así. Ay, ¿tú qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo? Si Dios existiera, la sociedad no estuviera así. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué maldición se generó en el rompimiento de la relación con los demás? Se aumenta el dolor, aparece el sufrimiento. Gran parte del sufrimiento radica en el egoísmo del hombre. A Eva en el parto se le aumentan los dolores. Cuarta relación que se rompe con la creación. Génesis 3, 17 al 19. Dios no le habla a la creación. Dios le habla a Adán. Le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué maldición se generó? El hombre pasó de enseñorearse de la tierra, pasando de ser el mayordomo, para ahora, con dolor, con sufrimiento, con esfuerzo mayor, poder tomar del fruto de la tierra. Por eso es que hasta nuestros días el hombre, en busca de producir y adquirir riquezas, daña el planeta,
daña la naturaleza para hacerse rico, para buscar una posición. Pero llegamos, ese era el nudo. Vamos a empezar a entrar al desenlace. Vamos a empezar a destrabar toda esta situación que estamos exponiendo desde la palabra de Dios, porque la palabra del Señor expone, pero la palabra del Señor también nos transforma. La palabra del Señor no solamente te dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, sino que también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Es decir, la palabra no nos acusa sin salida. La palabra no nos acusa sin darnos la puerta. Y esa puerta es Cristo Jesús. O sea que a pesar de las terribles consecuencias de la desobediencia de Adán y de Eva, y de ustedes y mía, como es de bueno hablar de Adán y Eva, pero traigámoslo para acá de nosotros. Que somos nosotros, no son ellos. Somos nosotros. Dios empieza a revelarles la esperanza desde allá, desde el huerto de Edén. Empieza a revelar su propósito y a revelar la respuesta para que el hombre fuera retornado a su estado original, aquel estado que estaba antes del pecado. Esa esperanza y esa respuesta es ¿quién, iglesia? Cristo. Cristo Jesús. La respuesta. Pregunta 5. Esto nos lleva a la quinta pregunta. ¿Por qué Cristo? ¿De qué manera obra Cristo en la restauración de esas 4 relaciones? Y bíblicamente, ¿cómo lo podemos respaldar? Según la Biblia, Cristo obra en la restauración de las 4 relaciones rotas de esta manera. Primero, la relación con Dios es restaurada. 2 Corintios 5:18, Cristo nos reconcilia con Dios. Cristo nos reconcilia con Dios y nos da el ministerio de la reconciliación. El primer Adán que tuvo vida adquirió muerte por desobediencia. El segundo Adán, que es Cristo, en obediencia recibió muerte en la cruz del Calvario para entregar vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia. 2 Corintios 5:18 dice textualmente: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este versículo nos está resaltando que Dios restaura nuestra relación con Él. Se origina una vez más la intención desde allá para acá, no de acá para allá. El problema es que viene de allá para acá la pelotita, pero acá rebota como una pared y no entra. Y rebota la pelota y se devuelve, porque no nos gusta el señorío de Dios sobre nuestras vidas. El ser humano quiere gobernarse a sí mismo, cosa que la palabra del Señor dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que dejando su trono se hizo semejante a los hombres. ¿Qué más dice Filipenses 2? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso la palabra de Dios dice que el que se exalta será humillado, como Satanás, como Adán y Eva, que quisieron ser igual a Dios, fueron humillados, como nosotros, como Anderson, que a veces quiere ponerse en el lugar de Dios, entonces terminas por allá en el piso, reventado. Así es. Pero en cambio Cristo, estando allá exaltado, porque es que Él está allá desde el principio, dice que no le importó, y por amor al Padre, en obediencia al Padre, y en consecuencia, para bendición de nosotros, lo que le recibamos, se hizo hombre y murió por nosotros. ¿Ven los contrastes, iglesia? Por eso es que tenemos que parecernos a Jesús. Por eso es que tenemos que parecernos a Cristo. El primer Adán y el segundo Adán. Según Romanos 5:15 al 20, el primer Adán, cuando hablo del segundo Adán, ¿a qué me refiero? A Cristo. Cuando hablo del segundo Adán, me refiero a Cristo. Entonces, el primer Adán, por la decisión del primer Adán, murieron muchos. Por la decisión de Cristo, abundaron la gracia y el don de Dios. Por el primer Adán vino el juicio para condenación.
Por el segundo Adán vino el don para justificación. Por el primer Adán reinó la muerte. Por el segundo Adán reinó la vida para los que la recibamos. Por el primer Adán vino la condenación a todos los hombres. Por Cristo vino a todos la justificación de vida. Por el primer Adán muchos fueron constituidos pecadores. Por Cristo Jesús, el segundo Adán, seremos constituidos justos. Y finalmente, por el primer Adán entró y abundó el pecado, y por Cristo Jesús sobreabundó la gracia. Eso lo dice Romanos 5, del 12 al 21. Sin embargo, les resalto dos versículos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y Romanos 51 dice ahora, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Problema y solución. La segunda relación que se rompe con nosotros mismos, la palabra del Señor en Salmo 147 dice que el Señor sana nuestro corazón quebrantado, el Señor venda nuestras heridas. Este versículo, iglesia, muestra que Dios tiene el poder para sanarte, para sanarme internamente, para restaurarme a la paz, para restaurarme a la reconciliación, a la comunión. Isaías 53, 4, 5 dice que hubo una obra que fue necesaria. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido de Dios. Pero Jesús fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Usted sabe lo que es ser molido, iglesia? ¿Usted sabe lo que es ser molido? Dios mío, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que usted y yo tengamos paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 2:19, Jesús les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Nosotros somos el templo de Dios y estamos llamados a santidad, iglesia. Tercera relación que nos revela la palabra del Señor es la forma en la que Cristo la va a restaurar. Es que Efesios 4:32 nos enseña que Cristo nos enseña a perdonar. Y es un perdón como no nos gusta darlo. Nosotros perdonamos, pero no me vuelvo a hablar. Hasta ahí. Ya no volvemos a hacer lo mismo. Yo lo perdono, pero ya, deje la cosa así. Efesios 4:32 dice: antes sean unos con otros benignos, compasivos, perdónense unos a otros. Estamos hablando de la relación con los demás. Perdónense unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Y de qué forma perdonó Dios nuestros pecados en Cristo? Nos perdonó, pero Cristo recibió la consecuencia de nuestro pecado. Se llama sacrificio. Y poco en esta sociedad actual nos gusta sacrificarnos, donde en TikTok, en Facebook, en Instagram nos gusta ser el protagonista, el que brilla, el que sobresale, el yoísmo, el humanismo, donde es el hombre el que sobresale, aún dentro de hombres y mujeres de Dios, que ocultan a Dios debajo de la mesa para ellos mismos ser los que brillan. El orgullo se sigue presentando en la iglesia, aún dentro de la iglesia. ¿Cómo se restaura esa relación? Oiga esto tan especial. Oiga esto tan especial. ¿Cómo se restaura la relación, la comunión con los demás? El costado de Jesús fue traspasado cuando Cristo murió. Dice la palabra del Señor en Génesis 2:21 que Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán. Y mientras Adán dormía, Dios tomó de una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de las costillas que tomó del hombre hizo a Eva, hizo una mujer, a su esposa, a su pareja.
Romanos 5, 18 y 19 dice que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de esa misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo Jesús, vino ahora a todos los hombres la justificación de vida. 1 Corintios 15, 45 dice que fue hecho el primer Adán alma viviente, pero que el postrer Adán es espíritu vivificante. Oiga el paralelismo tan especial. Por Adán cae en un sueño profundo. Cristo muere en la cruz del Calvario. Adán de su costado toman una costilla. Cuando a Cristo lo atraviesan con la lanza, de su costado salió sangre y salió agua, símbolos de vida. Vida, iglesia. De Adán hizo a la mujer y de Cristo hizo a la iglesia, la esposa de Cristo. La mujer cayó en pecado y por la mujer entró maldición. Por la iglesia estamos llamados a ser luz, a ser restauradores, a ser instrumentos de reconciliación, para que la luz de Cristo se evidencie en usted y en mí. A partir de Eva, en su caída, se corrompe toda su descendencia. Pero ahora la simiente que está en Cristo Jesús a través de su iglesia tiene esperanza. Cuarta relación con la creación. ¿Cómo Cristo restaura la creación? ¿Cómo Cristo lo va a hacer? Romanos 8, 21, 22, la palabra nos promete que Cristo restaurará toda la creación, que van a haber unos cielos nuevos, una tierra nueva, y que toda corrupción va a ser desechada. ¿Por qué? Dice textualmente, porque también la creación misma será librada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por eso es que la creación clama por los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime. Imagínense una mujer en parto, gime a una y está con dolores de parto hasta ahorita. Por eso es que hay tantas catástrofes naturales que finalmente desembocan en dolor para el mismo ser humano. Entonces estos versículos nos están hablando de la restauración final de la creación. ¿Sabes, iglesia? Por la desobediencia de Adán, él sudaría, va a poder comer, arando, sembrando, corriéndole al tigre para que no se lo coma. Porque ahí con la creación se genera un conflicto. En cambio, Cristo sudó sangre porque Adán quiso tener la corona de autoridad del huerto de Edén, corona que no le pertenecía. Y Cristo, que renunció a ser igual a Dios, recibió una corona de burla, de vituperio, hecha ¿por qué? Por espinos. ¿Quién produce los espinos? La tierra. Cuando a Cristo le ponen la corona en la frente, es el señoreamiento. Una corona representa señorío, poder, autoridad. Ahí Cristo está redimiendo a la creación. Está pagando también el precio por una creación caída. Porque de la cabeza de Cristo brotó la sangre purificadora, la sangre santa, la sangre perfecta del sacrificio. Mientras que nosotros estamos dándole golpes a la tierra todavía. ¿Por qué el hombre tiene que golpear la tierra, arar la tierra? Porque de esta manera el hombre tiene que bajar su mirada al piso para recordar que es polvo. Porque Dios le dijo, enseñorearás, pero el hombre quiso mirar hacia allá, quiso verse allá. El hombre tenía una autoridad, pero una autoridad con cobertura. ¿Se dan cuenta la importancia de la cobertura, iglesia? Y de valorar, respetar esa cobertura. El hombre golpea la tierra porque sabe que ese va a ser su destino. Los ricos, los pobres, los bonitos, los feos.
Los que tienen casa, los que no tienen casa, los que cantan bonito, los que cantan feo, los monos, los pelinegros, los naturales, los teñidos, todos vamos para el mismo, me disculpa la expresión, tierrero, porque polvo somos y al polvo volveremos. Reflexión de humildad, iglesia. Reflexión de humildad. La corona de espinas en Mateo 27-29, tenemos 10 minutos, que pusieron sobre Cristo era una corona entretejida. Hubo obra, hubo esfuerzo, hubo premeditación para humillar a Dios. En Génesis 3, 17-18, Dios le dice que él obedeció a la mujer y las maldiciones que se desataron fue que la tierra sería maldita por tu causa, no por la causa de la serpiente, no por la causa de Eva, sino por la causa del hombre. Ahí la importancia y la responsabilidad de las autoridades. Autoridades familiares, los papás, autoridades eclesiales, los pastores y los líderes, autoridades políticas, porque abrimos o cerramos la puerta a la bendición, abrimos o cerramos la puerta a la maldición para nosotros mismos, ¿no? Las decisiones que yo tome como pastor me afectan a mí, pero afectan a mi iglesia. Las decisiones que yo tome con mi ministerio de alabanza me afectan a mí, pero también afectan a los muchachos del ministerio de alabanza. Las decisiones que tome como papá de Sofía y de Chairi Valeria, que están de cumpleaños, 17 cumple Sofía, que un mes ya, 28, y Chairi el 15, y yo las veo y digo, Dios mío, ayúdame, porque las decisiones que yo tome las van a afectar a ellas también. La autoridad no es una posición que usted debería anhelar realmente, porque es un compromiso muy grande. Como decía un pastor amigo, es una responsabilidad muy responsable. Es una responsabilidad muy responsable. La corona de espinas para Adán, Dios le dice a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Y en Cristo, en la cruz del Calvario, el que fuese muerto en la cruz del Calvario era maldito. Cristo se hizo maldición por usted y por mí. A Adán le dijo Dios, con dolor comerás de la tierra. Cristo con tremendo dolor murió en la cruz del Calvario. Tremendo dolor. A Adán le dijo Dios, espinos y cardos te producirá. Es decir, usted antes se iba a ganar la papita porque sí, había que labrar la tierra. Adán tenía que salir el lunes a las 8 de la mañana a labrar la tierra. Pero ahora ya Adán está con ese desasosiego, con esa angustia de si será que me va a producir la tierra esta cosechita, o será que se va a venir la corriente del agua y me va a dañar el sembrado. Empezó a haber miedo por todas partes. Es que hay gente que dice que es que Dios le dio trabajo al hombre para castigarlo. El trabajo es una bendición. Y no trabaje para que vea la necesidad y la escasez. No trabaje, no come. El trabajo es una bendición. Así suena la alarma a las 4:30. Qué bueno que tienes alarma que te despierte. Y así tenga que ir hasta, es que yo trabajo tan lejos. Qué bueno que tienes pasajes. No tengo qué bueno que tienes pies. Qué bueno que tienes para dónde irte cuando te levantas a trabajar. El trabajo, por nuestra iglesia, es una bendición. Solo que ¿cuál fue la situación ahora? Que ahora sí nos paramos a comer. Porque Adán y Eva tenían el fruto desde el principio. Tenían que comer. Pero hay que trabajar en eso. Jesús, al llevar esa corona, simboliza la consecuencia del pecado. El pecado chuza, el pecado hiere. El pecado desangra, el pecado infecta, el pecado debe incomodar al cristiano. Pastor Wilson Gutiérrez fue mi pastor de jóvenes, me casó, me bautizó, tuvo mucha presencia conmigo en mi vida personal como creyente, y él decía
que el creyente no es que haya dejado ahora de pecar, sino que ahora le duele cuando peca. Le debe doler cuando usted hace malas cosas, cuando mira cuando no tiene que mirar, cuando escucha lo que no tiene que escuchar, cuando camina por donde no tiene que caminar, le tiene que doler. Cosa que una persona que no tiene en cuenta a Dios se le da igual. Entonces él nos mostraba y nos decía, ustedes como adoradores ahora tienen un problema, porque antes de conocer a Cristo pecaban y se les da igual. Ahora pecan, pero ya no pecan contentos, pecan incómodos. Pero luego nos puntualizaba y nos decía, pero la consecuencia del pecado para el creyente y para el no creyente es la misma. Entonces no podemos pecar. Sed santos, porque yo el Señor soy santo, dice su palabra. Ustedes son linaje escogido, nación santa, pero querido por Dios. Cristo nos llamó y hubo un precio que pagó. Y no lo hago para que usted entonces por obras, es que yo soy santo. Y se te llena tu pecho, que no sé si te estás ahogando, ¿qué te está pasando? Se te empieza a inflar el pecho. No, la palabra de Dios también dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, pero al mismo tiempo la palabra de Dios dice que, Pablo dice, entonces, ¿pecaremos? De ninguna manera. Pero en ese mismo versículo dice, pero debe haber una consecuencia de obras para aquellos que hemos recibido el perdón y la justificación de Cristo Jesús. Porque fue por gracia, pero hubo un precio que pagar. No lo pagó usted, lo pagó Cristo, pero hubo un precio. ¿Sabes, iglesia? En resumen, para ir terminando, Cristo obra en la restauración de esas 4 relaciones rotas y nos da la reconciliación con Dios, nos da la sanidad interior, nos da el perdón para que nosotros también aprendamos a perdonar a los demás, y restaurará al final de los tiempos la creación. Pregunta número 6. ¿Cómo vemos en la sociedad, para que ya hagamos la aplicación? ¿Cómo vemos hoy en la sociedad las 4 relaciones rotas por la caída del hombre? Relación con Dios. Muchas personas viven alejadas de Dios, aún dentro de la iglesia. Estamos muchas veces dentro de la iglesia, pero estamos lejos de Dios. Sin una conexión personal con Él. A ti no te hace cristiano venir a las 9 muy puntual, muy bien peinado, muy bien organizado, cantar muy bonito. Eso no nos hace cristianos. Entonces en esa relación rota con Dios hay una ruptura espiritual, y esa ruptura espiritual de Dios, que es la fuente de vida, produce muerte espiritual, produce muerte eterna. Por eso solo en Cristo, que es la vida, recibiremos vida eterna. En la relación con nosotros mismos, personal, usted con yo con yo, esa relación hay una crisis de identidad. Por eso es que hay gente que se percibe como un perro, otros se perciben como un caballo, otros se perciben como un árbol. Pierden la identidad de lo que Dios hizo por los choques emocionales, los conflictos internos, porque se alejan del Creador, que sí sabe quiénes son ellos, que Él nos creó. Dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre nos entretejía. Tú eres hombre, tú eres mujer. Ahora no, ahora ahí está L, G, B, F, Q, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q, R, Z. No sé si me estoy haciendo entender. De esta situación de la identidad de género, de la autopercepción, que lo que hace es distorsionar más y más y más y más la perfecta creación de Dios. He estado en debates, porque también trabajo con fundaciones, he estado en debates con personas que se autoperciben diferente a lo que Dios estableció para ellos, y les he dicho que les he debatido sin meter a Dios. Miren, ustedes con Dios, nosotros no creemos en Dios. Pónganos un autor al que sí le creamos. Yo le digo, bueno, les voy a poner la biología. La biología dice que existe hombre y mujer. Pare de hablar. Es decir, la biología misma habla. Romanos 1, Pablo enseña que Dios a través de la creación se manifestó a los hombres. Y es tan curioso que en ese mismo pasaje Pablo denuncia el corrompimiento del hombre. La misma creación, a pesar de la distorsión que ha llegado,
que sabemos que hay distorsión aún en los nacimientos, no justifica lo injustificable. No hace normal lo que se hace común. Que muchos lo hagan, que la mayoría lo haga, que los políticos lo aprueben, no lo hace natural. No le da el privilegio de normal. Tienen un problema muy grande. Yo creo que ni ellos se la creen. Entonces, en cuanto a la relación consigo mismos, esa autoidentificación aleja al hombre más y más de Dios, distorsiona más el carácter de Dios en el hombre. Tercero, en la relación con los demás, lo que vemos en la sociedad, las relaciones están marcadas hoy en día, tristemente, por falta de perdón. Se ve demasiada división, se ve egoísmo. Estaba profetizado en los finales tiempos, dice que el hombre será amador de sí mismo. Será amador de sí mismo. Hay violencia hacia el otro. Y incluso, iglesia, dentro de nuestras propias familias hay dificultad para conectarnos. Y dentro de nuestras propias familias cristianas, donde tenemos el amor de Dios. Pero no lo hago para señalarnos, porque yo también tendré mis luchas seguramente, usted sabe que sí. Lo hago para que entendamos la necesidad de que Dios realmente gobierne en nuestro hogar, de que sea realmente Dios guiando nuestras relaciones interpersonales, porque como familia somos el núcleo de la sociedad, y qué bueno que en el núcleo, en el centro de la sociedad, reine Dios. Cuarto, las relaciones con la creación. Cristo nos restaura la creación porque hay una necesidad grande en ello. En la sociedad vemos el abuso, la explotación del medio ambiente por parte de los hombres. Entendemos que la tierra produce el alimento para el hombre, pero no entendemos que el hombre, por orgullo, por altivez, por anhelo de poder, destruye la naturaleza en la cual vivimos, que obviamente nos va a afectar también, y nos está afectando. La naturaleza se involucra en una serie de eventos catástrofes que traen dolor y sufrimiento a la naturaleza. La naturaleza gime, pero finalmente, ¿a quién es al que se le cae el ranchito cuando hay una inundación? ¿A quién es al que nos da cáncer o enfermedades de la piel cuando el sol empieza a picar más de lo que debería? La naturaleza trae dolor al hombre. En conclusión, iglesia, y ya con esto terminamos. Hubo un problema por una decisión y por eso Cristo decide. Hubo una consecuencia por esa decisión, y por eso con la decisión de Cristo también tenemos una oportunidad, una salida. Yo no sé si aquí hay personas que nos visiten por primera vez en la iglesia. Como no conozco el pueblo de la iglesia, todos somos conocidos. Sí. Bueno, hagamos al desarrollo llamado. Qué bueno que nos propongamos traer una persona para que sea restaurada su relación por domingo. Por domingo. Sacrifique sus hijos. Es que si traigo al hermano ya no tengo dónde sentarme. Tranquilo, Cristo sacrificó su trono en el cielo. Una persona. La palabra de Dios sigue corriendo, sigue trayendo salvación, sigue trayendo restauración a las vidas, a las familias. Jesús dijo, y me disculpa que haga este paréntesis tan largo, Jesús dijo que no se prende una luz y se esconde debajo de la mesa. Qué bueno es cantar al Señor, pero qué bueno es cantar al Señor para que otros también lo escuchen como testimonio. Entonces Jesús habla de sí mismo de que Él es el templo. Cambia la perspectiva. En Edén Dios andaba con el hombre, pero ahora en Cristo Jesús Él nos está enseñando que ahora nosotros somos el templo. Y esa obra fue hecha solamente a través de Cristo Jesús, porque cuando Cristo dice es necesario que yo me vaya para enviarles al Consolador, se estaba refiriendo de que ahora Dios mismo habitaría en nosotros. Ya no habitaría en manos templos hechos por manos de hombres, como fue la tienda de Moisés, como fue el tabernáculo, como fue el templo que con materiales de David hizo Salomón y otros materiales.
Ya no habita como fue el templo reconstruido de Zorobabel, en un lugar de paredes. Ahora la presencia de Dios está en usted y está en mí. Por eso les decía al principio de la alabanza, no está solamente acá en medio de las alabanzas de este lugar, sino en medio de las alabanzas de su pueblo. Porque la relación que usted tiene hoy con Dios ha sido restaurada. Esa restauración ya es efectiva a través de Cristo Jesús. Esa restauración personal. Como les dije ahorita, el de la creación es allá al final. Sin embargo, esa primera relación con Dios se restaura con Cristo. Cuando usted y yo le recibimos, ahora ya dejamos de ser no solamente pecadores, ahora ya dejamos de ser no solamente creación, sino que ahora pasamos a ser hijos. Hijos. De alguna manera fue como mejor. La relación con nosotros mismos tiene que sanarse. Como cristianos tiene que haber gozos en nosotros, porque si recibimos a Cristo, Él nos da su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios trae libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu Santo de Dios nos da su gozo. Y recuerde que donde está el Espíritu de Dios debe empezarse a evidenciar el fruto de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Y ese fruto, que es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, todos esos frutos, ¿dónde se van a manifestar? El árbol, iglesia, un palo de mango. Supongamos que es un palo de mango. Él se come su propio fruto. El palo de mango sale el manguito y una rama llega y él mismo se traga. ¿Cierto que no? Porque el fruto, la razón de ser del fruto es bendecir al otro. Es decir, que el fruto del Espíritu Santo está en bendecir a los demás. Y ya con esto cierro el paréntesis. Entre 8 días, ojalá traigan hermanos. Porque de esa forma empezamos a restaurar la tercera relación, que es la relación con los demás. Y aguardamos confiadamente la promesa de la restauración de Cristo Jesús para todo lo que es bueno desde el principio. Cristo murió por nosotros, iglesia. Y nosotros le aceptamos y le recibimos. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has mostrado el amor. Tú nos has mostrado el perdón. Tú nos has mostrado la gracia. Tú nos has mostrado, Señor, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Te bendecimos, Señor, y te honramos en esta mañana. Gracias, Señor, porque acá con nuestros hermanos hoy hemos podido aprender de tu palabra, quizás recordar cosas. Pero lo importante, Señor, es que tu Espíritu Santo de Dios nos siga instruyendo, nos siga revelando. Y no solamente un conocimiento, Señor, inactivo, un conocimiento impráctico, sino que sea un conocimiento que se evidencie en nuestra forma de mirar. Que sea un conocimiento, Señor, que se evidencie en nuestra forma de hablar. Que sea un conocimiento de ti, Señor, que se evidencie en lo que hacen nuestras manos. Que se evidencie en por dónde caminan, Señor, nuestros pies. Señor, ayúdanos a evidenciar que tenemos una relación restaurada contigo. Primeramente, con el gozo, la alegría, la dicha, la libertad que tú nos das, de saber que tú estás en nosotros, que somos tu precioso templo. Pero también, Señor, que esa bendición, como lo hablábamos, se evidencia hacia nuestro hermano, que es hacia las demás personas, hacia todo el prójimo. Que de esa manera realmente es como evidenciamos el amor que te profesamos a ti. Y, Señor, también ayúdanos a ser conscientes de cuidar la creación sobre la cual tú nos habías puesto desde el principio, pero que por nuestras malas decisiones Satanás vino y distorsionó todo. Ayúdanos a ser responsables en todas las áreas de relación, primeramente contigo, que es el origen de toda buena relación. Porque la relación hacia los demás sin Dios no es más que moralidad, que en algún momento va a ser circunstancial, pero cuando te tenemos a ti como el primero, Señor, todas nuestras decisiones se regirán por obedecerte a ti y por honrarte a ti. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia se está de acuerdo en la oración, dice amén. Amén. Pastor, le entrego